Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la canciller que hoy comparece aquí con todos nosotros en el Parlamento Europeo. En primer lugar, a mí me gustaría hacer una valoración un poco de orden alrededor de su intervención. Yo entiendo que usted y su Gobierno también tiene opiniones políticas sobre lo que ocurre en el país, pero como usted entenderá, viene en un momento muy particular para su país. Usted viene aquí para hablar de unas elecciones que a esta comisión y a este Parlamento le preocupan y le ocupan, y sobre las garantías que se tienen que construir en un país que ha pasado una etapa traumática durante los últimos meses y con dificultades institucionales durante los últimos años. Si usted viene aquí y se dedica a cargar contra un partido político u otro partido político y hace afirmaciones honestamente más propias de un acto electoral legítimo, cualquiera legítimo, pero no es lo que hoy discutimos aquí. Nosotros no nos dedicamos a discutir sobre qué partido debiera o no debiera ganar las elecciones. Y honestamente, parte de su intervención parecía indicar eso. Hoy lo que hacemos, como hacemos con cualquier democracia en el mundo, es como este Parlamento y la Unión Europea contribuye a construir condiciones que ayuden a la estabilidad institucional del país, a su crecimiento económico y a una sensación y a una realidad y unas condiciones de democracia que se puedan desarrollar. Esas son las características, porque lo último que querría este Parlamento es que en un periodo electoral invitáramos a un Gobierno y pareciera que usa ese altavoz que se le brinda como mecanismo electoral. No lo hacemos con nadie. Y por eso usted tenía aquí una oportunidad especial por las circunstancias de su país. Honestamente, parte de su intervención, o buena parte, estaba lejos de ese parámetro al que este Parlamento, digamos, se refiere cuando hay un proceso electoral en un país. Esto no es un meeting, esto es otra cosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, más allá de valorar el pasado y antiguos gobiernos, que seguro que diputados aquí tenemos opiniones diferentes, como es normal, políticamente es normal, pero no nos dedicamos a eso. Nosotros, yo creo que existe un mínimo común denominador de la mayoría de esta casa, que es que hay unas elecciones el 18 de octubre y es muy importante para la Unión Europea que después de meses traumáticos, como ya he dicho, se puedan desarrollar de forma libre, justa, competida y con garantías. Esa es la cuestión. Y después, déjeme también decirlo, de un tiempo complicado para el país, con un gobierno interino. Thank you. Let's give the others also. Si no, tenemos que dar tiempo a los demás. 30 segundos más, porque es difícil poder hablar de esto, digamos, después también de la intervención que ha habido, y ha sido una cuestión de orden, mi introducción. 30 segundos más. Un gobierno interino que, hay que decirlo, ha pasado 10 meses en el poder, que a ojos de este grupo en ocasiones se ha extralimitado en sus funciones, que se presenta como árbitro para un proceso electoral en una situación traumática y al límite del país, y su presidenta acaba presentándose a las elecciones. Es difícil ser árbitro y parte en un proceso electoral en donde, honestamente, hemos visto también casos judiciales que nos preocupaban. En cualquier caso, a nosotros nos interesan las elecciones del 18 de octubre, la cooperación con Bolivia, la estabilidad del país, la prosperidad del país, y que sea capaz también de contribuir a la estabilidad regional. En eso seguro que hay una mayoría en esta casa, y para eso nos tendrán, y esperamos que la misión de expertos pueda contribuir a todo ello. Muchas gracias. Thank you. Would you like to respond? Because I have a couple. Quiero responder porque habrá un par de más de intervenciones. Si les parece, terminamos la ronda de intervenciones. El siguiente orador será Izaskun Bilbao, que está conectada por vía telemática. Por favor, adelante. Buenas tardes, presidente. Gracias, canciller, por su intervención. Y tengo que ser honesta, yo esperaba también otra intervención de usted, porque ya el Parlamento en la resolución de noviembre discutió bastante en torno a lo que ocurrió con las elecciones anteriores, con la situación de Evo Morales, y si algo tenemos positivo es que fuimos capaces todos los grupos, después de debatir, de aprobar una resolución de posición, donde lo que más nos importaba era el futuro de Bolivia, de su ciudadanía, y que se establecieran unas elecciones libres,
democráticas, transparentes y con todas las garantías. Y por lo tanto, me voy a centrar en esto. Me hubiera gustado que hubiera hecho referencia al despliegue de la Unión Europea, a esa misión reforzada de expertos en materia electoral y además cómo la Unión Europea ha propiciado con instrumentos para darle estabilidad y ayudar incluso a los trabajos del tribunal que va a encargarse de estas elecciones, conocer cuáles son los trabajos que se han realizado, cómo se han organizado estas elecciones para que efectivamente tengan esas condiciones de transparencia, de participación, además adaptadas a toda la ciudadanía y las garantías después del día de las elecciones. Y en este sentido, decirles que también me hubiera gustado que usted hablara de la contribución de la Unión Europea, esas aportaciones que ha realizado para que la sociedad civil pudiera participar en este proceso para dar más garantías al mismo. Dicho esto, me ha dado la impresión con su intervención que dan por supuesto que va a haber una alternancia en el poder. Pero, sin embargo, consultados los sondeos, parece que dan como favorito al candidato del partido Más, con algo más de un 30%. Mi pregunta es, con todas, entiendo que han construido todas las garantías para estas elecciones, ante un resultado del partido Más, me gustaría escucharle que ustedes van a respetar efectivamente ese resultado electoral si no hubiera la alternancia que ustedes esperan. Por otra parte, es verdad que todos queremos trabajar. Bolivia para nosotros es un país amigo y para mí lo es especialmente porque he estado en varias observaciones electorales. Y hablando de estabilidad, hemos leído, también hemos sabido que ha habido una renuncia de tres ministerios muy importantes en los días pasados que ha creado inestabilidad también al propio gobierno y me gustaría preguntarle si esto puede afectar al proceso electoral y de qué manera. Y por último, una cuestión que sí me preocupa, que va un poco más allá de las elecciones, y es que la Fiscalía denunció que las Fuerzas Armadas se resistían a entregar información sobre las muertes en el conflicto después de las elecciones del año 2019 por entender que eran secreto militar. Bien, el juez ha dispuesto el levantamiento del mismo como secreto militar y ha solicitado que se dé toda esta información para conocer la verdad y hacer justicia y reparación a las víctimas. Me gustaría saber si usted podría darnos alguna información al respecto. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Greens, the President George. Sí, gracias, presidente. Gracias, canciller, por su comparecencia. La celebración de las próximas elecciones sin duda es una buena noticia. Siempre que se da la voz al pueblo es una buena noticia. Pero viendo los antecedentes de las últimas elecciones generales y también escuchando el contenido de su intervención, estamos preocupados. Antecedentes, por ejemplo, como el papel del ejército en la configuración de un nuevo gobierno no elegido en las urnas, el exilio político del candidato Evo Morales, unos informes de la OEA a los cuales usted ya ha hecho referencia que indicaban unas conclusiones que fueron claramente rebatidas por otros estudios, como por ejemplo el del New York Times o el del Centro de Investigación en Economía y Política. Esperamos que las próximas elecciones realmente sean libres y transparentes y que todos los estamentos del Estado todos respeten los resultados, gane quien gane. Y en este sentido, a mí también me gustaría escuchar de la señora ministra un compromiso claro de su gobierno de respetar los resultados electorales y de contribuir a generar un ambiente plenamente democrático y de paz, sobre todo teniendo en cuenta que, según las encuestas, parece que el candidato más bien mejor situado para ganar es el candidato del MAS. Y otra cuestión que también nos preocupa es el decreto 4078 que firmó usted y todo el gobierno en noviembre pasado para eximir a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal en ciertos contextos y autorizarles a hacer uso de todos los medios disponibles para mantener, entre comillas, la estabilidad en el país. Este decreto fue posteriormente derogado, pero no impidió que durante las protestas se produjeran 35 muertos y 500 heridos, la mayoría de los cuales de origen aymara, en Sencata y quechuas, en Cochabamba, zonas donde, por cierto, hay más partidarios del MAS.
Justamente ayer, como decía ahora mismo la diputada Izaskun Bilbao, la Fiscalía de Bolivia denunció que las Fuerzas Armadas se niegan a facilitar la investigación de dichas muertes. Mi pregunta es, ¿el gobierno transitorio cooperará en la investigación para que estas muertes no queden impunes? Gracias. Gracias. GUE. Igor Villanueva, también conectado por remoto. Adelante. Gracias. Pues honestamente me parece que acabamos de vivir un acto de poco respeto institucional en esta sesión, donde realmente esperaba canciller que viniese a hablar en cómo iban a garantizar unas elecciones libres y democráticas en Bolivia, que son tan necesarias para esa reconciliación en el pueblo boliviano, y no vivir un acto electoral como acabamos de hacerlo. El último año en Bolivia ha sido bárbaro. Después de unas elecciones donde muchos actores internos y externos corrieron a deslegitimarlas, donde hemos tenido pronunciamientos públicos del ejército, donde se terminó presidiendo de una manera totalmente, con distintas operaciones diferentes, la señora Áñez, que ni siquiera se había presentado a las elecciones presidenciales y cuyo partido, quiero recordar, tiene menos representación en la Cámara y el Senado que cualquier otro. Su único mandato real era volver a convocar elecciones libres y con garantías. Y, sin embargo, lo que hemos vivido a lo largo de este último año no es lo que ha ocurrido. Por un lado, las acusaciones de un fraude se han ido diluyendo y, por otro, hemos visto persecuciones a militantes del MAS, a diferentes actores. No es casual que solo hace una semana grupos de senadores y congresistas estadounidenses hayan cuestionado abiertamente la actuación de la OEA en aquellos días poselecciones, el informe que fue finalmente desmentido por el MIT. Por otro lado, como decía, un gobierno que tiene como mandato único convocar elecciones, ahora mismo estamos viendo cómo ha habido denuncias sin fundamento contra otras candidaturas, la inhabilitación de cargos afines al expresidente o los problemas que el propio Luis Arce ha tenido para poder presentarse a las elecciones. Son claros ejemplos de ellos, ejemplos que han alcanzado mucha gravedad con denuncias abiertas de la defensora del pueblo boliviano hace 2 semanas sobre crímenes de lesa humanidad atribuibles al posible gobierno actual. Y tras esta preocupación, nosotras lo tenemos claro, Bolivia necesita elecciones libres y con garantías. La Unión Europea así lo validó e iba a mandar una observación internacional de más de 100 personas que finalmente, por temas de la alarma sanitaria que estamos viviendo, por temas de seguridad, no ha sido posible. Pero hoy aquí todos los grupos parlamentarios manifiestan su compromiso con ese objetivo y hoy hemos pedido a todas las fuerzas que componen esta comisión que apoyen también la petición al presidente del Parlamento Europeo, una misión de cargos políticos, de europarlamentarios que acompañen a la de expertos, una misión de 7 o 8, que no es lo mismo que una misión de 100, para poder asegurar las situaciones, las circunstancias en las que se dan las elecciones. Voy acabando. Quiero preguntarle abiertamente, ¿va a rendir cuentas el actual gobierno por estas acusaciones de crímenes cometidos? ¿Qué garantías reales ofrece el actual gobierno para llevar a cabo un proceso electoral justo? ¿Y va a reconocer al próximo gobierno si, como están diciendo, las encuestas le dan como triunfador a Luis Arce? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Me gustaría enviar un vivo saludo de aquí, desde Portugal, para la señora canciller. Decirle que, como han dicho mis colegas, estas elecciones son elecciones de gran importancia para Bolivia y para el pueblo boliviano, como todos lo entendemos. Que la organización de estas elecciones debe ser creíble, inclusiva y transparente. Por eso me gustaría apelar a todos los actores políticos que se unan y abandonen todos los discursos divisivos, que en este momento no es
momento para eso, es momento para incluir y no para excluir. A pesar del contexto difícil en relación a la pandemia que está afectando todos los países y que ha llevado a la Unión Europea a suspender o cancelar algunas de sus misiones de observación, la Unión Europea sigue al lado de Bolivia para ayudar a lograr el objetivo de elecciones democráticas, inclusivas y creíbles. Por esta razón, ha sido decidido desplegar una misión reforzada de expertos, y subliño que es una misión reforzada de expertos de la Unión Europea, que sigue estando y que para estas elecciones generales. Y que yo he sido como jefa de misión, jefa nomeada para esta misión, solidaria con esta decisión, porque en un momento como este no se puede dejar que la pandemia suspenda el funcionamiento de la democracia, pero hay que actuar con responsabilidad que el momento exige de todos nosotros. Como he dicho en el comunicado de la misión, esta decisión demuestra el compromiso indefectible de la Unión Europea de apoyar las elecciones democráticas en Bolivia, garantizando al mismo tiempo la salud de la población en un contexto en que todos los países, incluyendo los europeos, siguen luchando contra la pandemia. Lo que quería preguntar a la señora ministra es... Gracias. Gracias, presidente. Mire, yo voy a ser muy breve, canciller. Usted ha venido hoy y nos ha dado un meeting. Y hoy en el Parlamento Europeo no queríamos un meeting. Nosotros estamos preocupados por el respeto a la legalidad constitucional en Bolivia y usted ha venido aquí a hacer un meeting electoral en lugar de explicarnos qué va a hacer para garantizar que las elecciones sean libres. Y, por lo tanto, creo que se ha equivocado, francamente, en su exposición de manera muy clara. Además, no hace falta que nos explique lo que ha ocurrido en Bolivia porque lo sabemos perfectamente. Ustedes representan una oligarquía que jamás aceptó que un 30% de pobres pasaran a ser clase media y organizaron un golpe contra el último presidente que había en Bolivia, que era el señor Evo Morales. Eso es lo que ocurrió, lo sabemos perfectamente. Y no hace falta ir atrás, habrá otros que tendrán otra opinión. Porque lo que nos interesa es saber cómo va a garantizar la libertad y las elecciones. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Primera, quiero saber, y eso depende de usted directamente, ¿cómo va a garantizar el voto de los ciudadanos que residen fuera de Bolivia? Que son, en el caso de Europa, miles y miles de personas que a día de hoy aún no tienen noticia de sus consulados sobre cómo van a poder votar. Y eso depende directamente de usted. Me gustaría que me respondiera esta pregunta. Y, en segundo lugar, me gustaría que nos dijera, de una manera muy clara, igual que le han pedido anteriormente mis compañeros, que afirmara de una manera muy clara que ustedes respetarán el resultado en el caso que el MAS gane las elecciones como indican todas las encuestas. Muchísimas gracias. Thank you. The last, Gracias. El último